Vamos a hablar de esos temas con el diputado Igbar Elsen, a quien le vamos a dar la bienvenida. Si está en contacto, Igbar, un gusto saludarte desde el Sistema de Comunicaciones Andina. Buen día. Bueno, es un gusto el poder estar acá con ustedes en esta entrevista. Y sí, bueno, en todo caso, la información que nos manda el Ejecutivo desde hace años suele ser falsa y suele ser mentirosa. Le doy un ejemplo. Todos los créditos que se solicitan a nivel internacional y que mandan al Parlamento llevan información de hace 5 años atrás. Es esa información económica la que se utiliza para el endeudamiento del país y no es información actualizada. Buena parte de lo que hacen normalmente la gente del gobierno son mandar información falsa, mentirosa y alterar la realidad. Parece más una costumbre política y las finanzas no deben manejarse políticamente, sino de forma racional. Bueno, diputado Igbar, la pregunta va ya no en el orden técnico. Hemos escuchado bastante sobre los montos, que este es un presupuesto que está basado en el crédito, un presupuesto confiscatorio, pero quisiéramos conocer el preámbulo ya al interior mismo de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuáles las razones para no avanzar en este presupuesto? Tomando en cuenta que si no se lo hace hasta el 31 de diciembre, el 1 de enero va a entrar en aplicación de manera automática. Diferenciemos una cosa. La Constitución Política del Estado dice claramente que lo que se debe aprobar y se puede aprobar, si es que el legislativo no lo tratara, es el presupuesto general de la nación, lo cual es un listado de ingreso de recursos y egreso de ellos para cada una de las instituciones a las que les corresponde. Es porque el Estado no se puede parar porque no sea tratado dentro de la Asamblea. En todo caso, dejar sentado que la normativa dice que tiene que estar 90 días en el Parlamento. Sí, se encuentra 90 días, pero es guardado bajo 20 llaves. Hasta el momento no se ha tratado en la plenaria y no tienen ninguna intención de tratarlo. No tienen ninguna intención de que pueda ser analizado, tratado y demás. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo, porque Luis Arce lo que hace es un fraude, lo que hace es ir contra la Constitución y contra las normas legalmente establecidas. Lo que ellos han hecho el año pasado es aprobar la ley financiera y pretenden hacer exactamente lo mismo en esta oportunidad. La ley financiera no es lo mismo que el presupuesto general de la nación. La ley financiera tiene que ver con, lo que es el presupuesto general de la nación requiere 3, 4, máximo 5 artículos. A partir del 6, eso es la ley financiera y es modificación de otro montón de normativas y atribuciones que esa solo puede ser por la Asamblea y no por el Ejecutivo. El Ejecutivo puede promulgar el presupuesto general de la nación por decreto, pero el año pasado ya han cometido algo que puede considerarse un delito, pero como no tenemos justicia en Bolivia, no hay cómo procesarlos. Lo que han hecho es aprobado el presupuesto general de la nación y lo han con ley financiera y le han puesto un número de ley. El presidente no saca leyes, el presidente saca decretos dentro de sus atribuciones. Y esta vez tiene la misma intención. Lo que está haciendo este presupuesto general de la nación, esta ley financiera, es quitarle todas las atribuciones del legislativo para que sean transferidas al Ejecutivo y al Banco Central. Bien, diputado Igbar, hay una pregunta respecto a lo que viene a ser las características del presupuesto general del Estado para el próximo año. Debería, muchos dicen, mantener una característica de austeridad. ¿Es austero? ¿Qué características usted le atribuye al presupuesto general que se ha formulado y que en este momento está en cuestión? Revisando los números, lo cual está dentro de la ley financiera, es para moler a palos a los bolivianos. Tal cual, si revisamos dónde va todo el presupuesto, no es a salud, no es a educación, como dicen, el presupuesto más grande está yendo al Ministerio de Gobierno, independientemente de lo que va hacia la policía. Son 4.000 millones de bolivianos al Ministerio de Gobierno. Es muy inferior el presupuesto que va a salud o educación a cualquier otro ministerio.
significa, yo les digo, viendo a grandes rasgos el presupuesto general de la nación, no va a haber elecciones en el 2025 y ese presupuesto enorme es para molernos a palos a los bolivianos como en la peor de las dictaduras. Eso es lo que nos dicen los números. Lo que nos dicen los números en que están priorizando su gasto. En todo caso, lo que están haciendo en el endeudamiento, lo que están haciendo en la partida 1000 con los entes descentralizados, lo que están haciendo en 400 millones de dólares de créditos que solo el Parlamento puede emitirlos, 5.000 millones de dólares de endeudamiento a los siguientes 30 años en bonos de carbono. Pretenden destruir toda nuestra economía para poder quedarse en el gobierno. Diputado Igbar Elfsen, es una coyuntura difícil la que vive la Cámara de Diputados, pero mucho más difícil para el oficialismo, que está dividido, arcistas y evistas. ¿No era mejor el escenario para la oposición para justamente tomar riendas del control de lo que es el tratamiento del presupuesto y sacar de manera favorable para los bolivianos, haciendo notar las observaciones que se hacen en cuanto a hasta estos excesos que tiene el presupuesto general de la nación? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con Comunidad Ciudadana? ¿Qué pasa con Creemos? ¿Y qué pasa con un posible socio que puedan ser los evistas en la Cámara Baja? Posibles socios con los evistas en la Cámara Baja yo no lo veo factible, pero en todo caso decir que Comunidad Ciudadana ha expirado como alianza que pueda representar a la oposición en la actualidad. Comunidad Ciudadana ya no representa al voto por el cual hemos sido elegidos. ¿Por qué no representa? Porque le doy un ejemplo. Cuando agarran y dicen una cosa en discurso, nos oponemos al presupuesto general de la nación, pero en la directiva, donde están esos falsos opositores de Comunidad Ciudadana y aprueban el que ya no puedan salir pasajes para que los diputados puedan ser parte de la sesión. Por un lado, dicen una cosa a la prensa y hacen otra en sus acciones. Doble morales. Yo creo que esa doble moral que ha estado manteniendo parte de la oposición se les ha caído la máscara y ya no representan a esa votación, porque a nosotros nos eligieron para luchar contra el fraude, no para ser parte del fraude. Y en la Cámara de Diputados ha habido fraude, y fraude en complicidad con la oposición. Esa es la razón por la que actualmente el diputado Yujra se encuentra sentado en ese lugar, con 45 de 130 votos. Fraude avalado por la oficialidad de la Alianza Comunidad Ciudadana. Bien, las fuentes de financiamiento del presupuesto son fundamentalmente créditos, bonos. ¿En qué medida podemos tener una certeza en cuanto a la consistencia de estas fuentes? ¿Es posible sustentar eso? Porque al parecer no es austero, sigue siendo centralista, burocrática, con todas esas características que tradicionalmente ha tenido el Estado boliviano. El artículo 14 de esta ley financiera tiene claramente que el Estado boliviano va a solicitar garantías. Esas garantías que va a solicitar es un sobreendeudamiento. Si te vas a prestar al 2, al 3, al 5%, significa que al prestarte garantías estás pagando otro porcentaje más. No es viable seguir viviendo de esta manera. No es viable. Necesitamos cambiar el modelo económico. Y ese modelo ya no puede seguir siendo estatista. Ese modelo estatista, populista en el cual nos hemos sumergido, nos están destruyendo. Este modelo y este presupuesto pretenden sostener el tema alimentario con robos. Desde el Estado tienen aprobado aquí a partir de algunas de las disposiciones, robar a los gremialistas, a los productores, a esos malos capitalistas. Les quieren robar para poder repartir eso como parte de ese populismo. Eso ha destruido nuestra economía y va a terminar destruyendo. Necesitamos que este ciclo político termine y empezar un nuevo ciclo político de forma responsable, con cariño a nuestra patria. Y eso es lo que les ha faltado. Bueno, en el tema de los bonos soberanos, el presupuesto 2023-2024 señalaba que más o menos se estimaban colectar 4.000 millones de dólares.
Hoy en el presupuesto 2025 también se habla de bonos soberanos por un monto de 3.000 millones de dólares. El 2024, ¿cuánto de esto se logró captar en esos conceptos? Y si somos todavía sujeto de crédito como país en el ámbito financiero para que los inversores o a las personas que estén a la expectativa de comprar bonos bolivianos puedan materializarse. ¿Es sostenible esto en el ámbito estrictamente de los bonos soberanos, licenciado? En el caso de los bonos, se han estado acomodando lo más posible. Sobre todo han estado retirando los dineros de las aportaciones que hacen los bolivianos. Todos esos millones que habían guardados para la jubilación, es ahí que se han ido buena parte de los bonos. Pero esta vez hay una característica distinta en los bonos. Tenemos 22 toneladas de oro supuestamente todavía en el Banco Central. Piensan utilizar como garantía esas 22 toneladas. En uno de los artículos dice que lo pondrían como garantía y en otro artículo transitorio nos quitan al legislativo el que nosotros autoricemos la venta y autorizan al Banco Central a vender esas 22 toneladas de oro. O sea, ya sea que las hipotecan o las venden. Por eso es que no quieren que el Parlamento trate esta ley financiera y no se ha citado y aparentemente no se va a citar para que sea tratado ni por Cámara de Diputados ni de Senadores, ni siquiera para que la podamos ver. Entonces, es altamente peligroso. Yo creo que tenemos que organizarnos para el siguiente año, tenemos que organizarnos con todos los sectores afectados, a todos los sectores a los cuales van a ser asaltados por este Estado fallido que tenemos el día de hoy gracias al movimiento al socialismo. Bien, podemos reiterar este tema de que el presupuesto no contempla gastos para las elecciones generales del próximo año. Si es que así fuera, entonces estamos jugando a una especie de prorroguismo de la presidencia. Van a intentar prorrogarse, van a intentar que no haya elecciones. Creo que como bolivianos tenemos que esperar que se viene esa tendencia. Todos sabemos que este gobierno ya no cuenta con el respaldo popular. Bien o mal, entró posiblemente con fraude a obtener ese 55%. Y te lo voy a mostrar cómo es el fraude. La ciudad de La Paz en el censo dice que son 750,000 habitantes. Si tú agarras y sacas los 500 y pico mil votantes que tiene la ciudad de La Paz, más le sumas la cantidad de estudiantes que se encuentran en colegio, es superior a los 750,000 habitantes que dice el censo. Entonces, el fraude se lo hace haciendo desaparecer 100,000, 200,000 personas en la ciudad de La Paz, haciendo aparecerlas en bolsones que son del movimiento al socialismo. En todo caso, la gente ya está cansada de este gobierno y la única manera que se puedan sostener es mediante el fraude, y yo creo que ese fraude puede ser hecho con que no hayan las elecciones el 2025, y por eso es que hay tanto presupuesto para el Ministerio de Gobierno. Por eso me atreví a decir, es un presupuesto general del Estado para molernos a palos, para perseguirnos, para encarcelarnos, seguramente de forma masiva como se han hecho en este tipo de gobiernos de izquierda. ¿Cómo crees que va a reaccionar la población, no? Porque ya estamos sintiendo la falta de recursos. El tema de los aguinaldos 2024 se lo está cargando al presupuesto 2025. ¿Tú crees que la situación por la que atraviesa el gobierno en manos del movimiento al socialismo todavía va a ser apoyado por los propios masistas, cuando Evo Morales ya incluso habla de cambiar de modelo, dar mayor prioridad a las inversiones privadas? ¿Qué consideras que vaya a suceder en este ámbito? Si vemos el presupuesto general de la nación, van a vender las 22 toneladas de oro, van a emitir bonos, van a prestarse dinero sin aprobación del Estado de libre disponibilidad. Además, yo creo que nos van a dar una falsa bonanza económica los primeros 6 meses del año siguiente. Falsa porque nos van a endeudar y van a mandar a la quiebra del país, y no les va a importar, porque no les importamos. No les va a importar el daño a futuro que se hace.
van a conseguir un cierto contento popular antes de entrar a este proceso de represión para lo cual están apuntando todos esos recursos. Yo creo que se viene un año muy complicado y a la larga que están intentando destruir el país con tal de quedarse en el poder y de llenar sus bolsillos. ¿Tú crees que estamos yendo camino a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba? ¿Crees esto ya es intencional? Porque no se puede aceptar de un economista que maneja el país ya tanta aberración, ¿no? Decir que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Tener títulos profesionales no garantiza saber o ser inteligente, y el presidente ni sabe ni es inteligente. En todo caso, lo que yo estoy seguro que tú te referías es cómo va a tomar el ciudadano boliviano el hecho de que quieran prorrogarse. Decirte que el ciudadano boliviano es un ciudadano altamente democrático, que le gusta y ama la democracia. Si tú tienes en tu condominio un conflicto o en tu fraternidad o en tu equipo de fútbol, en Bolivia llamas una elección y los ánimos se calman y tenemos esperanzas en que las cosas mejoren. Yo creo que en el sentir popular boliviano, cuando se prorroguen, van a haber muchas movilizaciones y la ciudadanía no va a estar de acuerdo. Independientemente a esa falsa inyección económica que va a haber los primeros meses, porque se van a haber rifado y endeudado el país para los siguientes 30 años sin problema con tal de darnos esa falsa sensación. En todo caso, la economía está muy mal manejada y si es economista es uno de los peores economistas que Bolivia tiene, el actual presidente. Políticamente, ¿cómo podemos ver un fortalecimiento de la oposición, ¿no? Últimamente se ha planteado la posibilidad de realizar unas primarias y en este caso Marcelo Claure sería el articulador de la oposición. ¿Es posible eso o si no hay otras opciones de construir una oposición que pueda hacer frente al actual gobierno? Yo confío más en los ciudadanos que en los políticos, y eso te está diciendo un político. El ciudadano boliviano es mucho más consciente de la realidad y de las necesidades que el político. Nosotros vemos el día de ayer, el día de hoy han salido ya las publicaciones, una reunión el día de ayer, Tuto Quiroga ha cerrado con el Frente de Izquierda Revolucionario, con el FRI. No hay nada más distinto a su discurso de cómo tiene que reaccionar la economía boliviana, qué es lo que se debe hacer en bien del país, que hasta yo me lo estaba creyendo, y en una alianza con el FRI está yendo en contrarruta. Significa que nuevamente el posible candidato de izquierda de la oposición va a ir por la izquierda, porque el FRI es izquierda y lo hemos visto en el Parlamento, un total aliado al movimiento al socialismo en todas las barrabasadas a cambio de unas cuantas pegas, de unas cuantas cosas. Entonces, ahí lo que nosotros estamos viendo, seguramente Doria Medina va a ir por su cuenta y el Manfred va a ir por su cuenta. No va a haber unidad de los políticos. Los que sí, los ciudadanos pueden concentrar sus votos. Yo creo más en los ciudadanos que puedan concentrar sus votos. Claure ve la política desde afuera. Me ha gustado algo que ha dicho, que está encargando para que se haga toda una elaboración de cuáles serían las salidas económicas para que el país reflote y que lo va a entregar al próximo presidente. Yo realmente esa parte sí le agradezco a esos bolivianos que apuestan a entregar soluciones más que a ser candidatos. La ciudadanía es la que tiene que dar la unidad porque no la van a dar los políticos. Bueno, muchas gracias Igbar Elsen, diputado nacional, por ese enfoque que nos hace en torno al presupuesto general de la Nación y la implicancia que tiene en la política. En otro momento estaremos convocándolo para también tratar otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido de estar en tu programa y ojalá que la siguiente sea con temas más gratos que el presupuesto general de la Nación. Un abrazo grande. Gracias.